Y ya les estuvimos hablando del caso de esta pequeña de 3 años de edad en la zona de Ñemby. Fue para consultar al hospital de clínicas donde debía ser sometida a una intervención quirúrgica por un problema congénito. Pero los médicos encontraron serias, severas lesiones en sus partes íntimas. Los médicos entonces tuvieron que intervenir, poner esto a consideración, denunciar el hecho a la comisaría de su jurisdicción y se reportó a la Fiscalía de Ñemby, que inmediatamente tomó intervención. Para conocer detalles de todo esto, aquí está Alexis Aveiro. Hola, Alexis. Y es sumamente grave el caso, hola Aníbal, teniendo en cuenta que la lesión aparentemente no es de una sola ocasión. Ya aparentemente la persona sindicada como presunta autora de este crimen venía abusando sistemáticamente de la criatura. Un hombre de 48 años, ¿verdad? 3 años. 48 años. Es abuelastro. El abuelastro. Es del vínculo familiar muy cercano. ¿Qué es lo que hace sospechar que él sea la persona ahora investigada? El hecho de que él mismo ya inclusive habría intentado abusar de otra hermana de la ahora internada. Es una niña de 10 años, ¿verdad? Una niña de 10 años. Y en el transcurso de la tarde estaba siendo sometida a las pericias, en este caso del Departamento Forense del Ministerio Público, tanto físicas como las también relacionadas a la psicóloga. La psicóloga forense es realmente quien está inspeccionando a esta criatura. Además de eso, inclusive, ya una persona fallecida siempre en el mismo entorno familiar había indicado que en otras ocasiones o había manifestado a algún familiar que él mismo tenía cierta perversión. Entonces ya es el patrón de conducta que rápidamente hace sospechar a la fiscala. Hablaba de cierta incoherencia también por parte de la madre, y recordarás en la entrevista Aníbal decía que no descarta la posibilidad también de imputarla por el incumplimiento de los deberes. En este Violación del deber de cuidado. Violación del deber de cuidado porque manifestaba una cosa, de repente se manifestaba muy emotiva, no supo explicar algunos detalles del por qué, por ejemplo, ella no se encontraba o quién realmente cuidaba a esta criatura. Hablamos de una malformación congénita que le impedía a la niña evacuar sus deposiciones. Entonces, debía ser sometida a una cirugía. Y ya en la verificación previa, finalmente los médicos constatan lesiones muy profundas, sistemáticas, de gravedad. La niña se debate entre la vida y la muerte. Está en terapia intensiva infantil del Hospital de Clínicas. La fiscala Iris Ávila menciona que imputará al supuesto agresor, al presunto abusador de menores por abuso sexual en menores. Tenemos la nota con la fiscal. Iris Ávila. Bueno, la misma tiene un cuadro clínico que motivó la intervención médica y como le dije, a partir de ese momento se ubican, o sea, se tienen hallazgos que son compatibles con un abuso sexual. Esa es la situación que origina la intervención del Ministerio Público. Ya. Es una niña que tenía, como se dice, dificultades para evacuar. Así es. Ella tenía ese problema que es congénito y eso hace como que aparentemente en principio la madre no haya advertido ciertas situaciones que venían ocurriendo ya en su vivienda. ¿Qué es lo que nos conduce al ahora aprehendido y sospechoso fiscal? Como usted mencionó, existen algunas informaciones que hacen alusión a que no sería la primera persona que fue víctima de él, incluso en el entorno mismo de la vivienda. Hay una información que estamos por confirmar que es con relación a la hermana de la niña, quien también habría tenido algún planteamiento de realización de ese tipo de acto sexual y otro pariente también cercano. El informe médico de manera contundente y categórico menciona la existencia de un abuso sexual crónico que sufrió la niña. ¿Qué es crónico en este caso? Y crónico en el sentido que genera el riesgo de vida para la niña. De hecho, que ella está en este momento bajo asistencia respiratoria, tiene un shock séptico generalizado, tiene hemorragia, edemas. Realmente es crítico el estado de salud. Shock séptico generalizado. Una infección. Sí, está con la hemorragia que sufrió
asistencia respiratoria mecánica y además de la patología de base que sufre esta criatura. El pronóstico no es auspicioso, Aníbal, y eso hay que decirlo, y estamos aguardando porque finalmente la fiscal decide imputar a este hombre en las próximas horas. Y atención que habrían otros procedimientos en torno al caso. Hay que decir, en la entrevista decía la fiscal Iris Ávilas también que existe sospecha de que la niña de 10 años, la hermanita de la de 3, podría haber sido abusada también, ya lo mencionabas, y que está siendo, digamos, sometida a una inspección médica y también a una inspección psicológica. Según el testimonio, él quiso obligarla a que se tocara las partes íntimas y que él le iba a enseñar, por ejemplo, también otras cosas. No sabemos si hubo lesión, de hecho, eso se está verificando ahora a nivel. O sea, hablamos de un contexto, y hablaba también de esto la fiscal familiar, bastante extraño, por eso no se descarta inclusive la imputación a los padres. Por violación del deber de cuidado. Mientras tanto, el hombre va a ser imputado inicialmente por abuso sexual en niños, artículo 135 del Código Penal, y hay que esperar qué pasa con la niña. Si por ahí se produce su deceso, por supuesto, la imputación va a ser ampliada. ¿Y qué dice en el inciso cuarto, este artículo 135, en cuanto a la pena? En los casos señalados en el inciso 1, que hace referencia al hecho principal, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de 10 años, como es el caso, la pena no será menor de 20 años. O sea, sí o sí, si es declarado culpable, tendrá que recibir una pena superior a 20 años. El hecho ha generado una serie de repudios generalizados, y uno puede notar eso en las redes sociales, inclusive muchos. Y no es que estamos haciendo inclusive apología al delito, esperan que sea recibido en Tacumbo. Bueno, gracias, Alexis. Dale, señor.